Bien, bienvenidos de vuelta. Estamos en la clase número 14 del curso de Señales y Sistemas en el Tecnológico de Costa Rica. Y hoy vamos a hablar de espacios euclídeos. Que también les dicen euclidianos. Lo busqué en Wikipedia y está de las dos formas. Okay, vamos a recapitular con algunas cositas de las que vimos la vez pasada. Estamos hablando de que hay muchos tipos de espacios. Los espacios vectoriales son espacios lineales, donde hay suma y producto. Suma vectorial y tenemos producto escalar, que no es el producto interno. El producto interno es otra cosa y el producto punto está relacionado, pero no es el producto escalar. Entonces el producto escalar era A por un vector. La suma vectorial es, bueno, U se nos confunde con la otra, entonces A más B. Luego tenemos espacios métricos. Que son un subconjunto, por decirlo así, de los espacios. No, al revés, los espacios métricos son más generales. Los espacios normados y los espacios con producto interno. Cada una de estas operaciones entonces tiene, bueno, el operador métrico me permite calcular la distancia entre dos vectores X y Y. La norma es de un solo vector y el producto interno es entre dos vectores también. Ahora, con estas operaciones ya dijimos que de aquí para atrás se pueden ir haciendo las demás. Con el producto interno podemos sacar la norma. La norma es igual, copiarlas, de acuerdo con lo que quedamos en la vez pasada. Sí, la norma, voy a ponerlas aquí abajo. La norma de un vector X es igual a la raíz del producto interno consigo mismo. Perdón. Estos son flechitas. Es la raíz del producto interno consigo mismo. Y la distancia es una operación que está hecha con la norma de la resta. De manera que al definir el producto interno definimos todo. El producto interno es muy importante. ¿De acuerdo? Y por eso los espacios euclidianos o euclídeos son un caso muy particular donde el producto interno está definido de una manera muy específica. Además, para terminar de resumir la clase pasada, tenemos que el coseno del ángulo entre dos vectores es igual a su producto interno. Hacer las flechitas bien. Dividido entre el producto de sus normas. Todos estos son vectores. ¿Verdad? Entonces, aquí vemos que si, si dos vectores son ortogonales, si X y Y son ortogonales, es decir, forman ángulos de 90, entonces el producto interno de X, Y es igual a 0, y entonces el coseno del ángulo es igual a 0, por lo que el ángulo tiene que ser pi medios, tiene que ser 90 grados.
sí son ortogonales, ¿verdad? Ah, si esta parte de aquí es cero, el coseno del ángulo es cero y el coseno del ángulo es cero cuando el ángulo es pi medios, ¿verdad? Porque el coseno, bueno, creo que no hace falta que lo dibuje, ¿verdad? Pero empieza aquí y entonces en pi medios cruza por cero y en pi vale menos uno, etcétera, ¿verdad? Ok, entonces con eso ya podemos sacar ángulos y vean que todo eso lo vamos a hacer con el producto interno. Entonces el producto interno, como les dije, es de las cosas más importantes que podemos definir. Ahora, dijimos que era un espacio de Banach. Un espacio de Banach era un espacio donde las secuencias de Cauchy caen dentro del mismo conjunto. Eso para recapitular, porque se enreda mucho, ¿verdad? Son muchas definiciones. El espacio de Banach, sí estoy grabando bien, ¿verdad? El espacio de Banach es aquel donde las secuencias de Cauchy forman parte del mismo espacio, ¿verdad? Entonces, esas secuencias convergen dentro del mismo espacio vectorial. Si no convergen dentro de ese espacio vectorial, sino que convergen a otra cosa, a otro espacio, digamos, entonces no sería un espacio de Banach. Eso lo tenemos que poner ahí porque, como estamos hablando de números reales y números complejos, puede que un espacio vectorial con un cuerpo f, que sean los reales, converja a números complejos si la secuencia de Cauchy tiene sus particularidades. Entonces, todo eso forma parte de todo lo que hay que acumular en lo que estamos viendo. Finalmente, y lo que vamos a usar en muchos lados es el espacio de Hilbert, que ese espacio no lo hemos visto, pero es como el espacio que tiene todos. ¿Se acuerdan que cuando vimos cuerpos y estructuras algebraicas y las estructuras similares a anillos, etcétera, íbamos poniéndole las propiedades y cada vez íbamos haciendo uno más completo que el otro? Entonces el espacio de Hilbert es más o menos lo mismo, es un espacio que tiene muchas características. El espacio de Hilbert es un espacio de Banach, quiere decir que es completo respecto a la norma que se define a través del producto interno. La norma se definía con el, digamos, todas las operaciones van en cascada. Entonces, el espacio de Hilbert es un espacio de Banach que tiene producto interno, que tiene norma y tiene distancia. Tiene todas las cosas. Entonces, es una forma de decir que es de Banach, tiene todas las operaciones anteriores. Para hacer un resumen. Y todo converge a elementos dentro del mismo espacio. Bueno, obviamente hay operaciones que devuelven escalares, ¿verdad? La distancia devuelve un escalar. La norma devuelve un escalar. Y el producto interno también devuelve un escalar, ¿verdad? Porque dijimos que estas operaciones, todas en la página anterior, dijimos que devuelven números reales. Bueno, en realidad devuelven elementos del cuerpo. La distancia devuelve los reales, el producto interno devuelve aquí en F. Entonces, y la norma también es real. El escalar puede quedar en F, pero técnicamente son intercambiables. Muchas veces llamamos F porque a veces tenemos elementos en R y a veces tenemos elementos en C. Entonces, F es como para no especificar cuál conjunto usar. Ok, espacio de Hilbert es el más completo. Entonces, ya con todo esto, este es el resumen de la clase anterior. Lo que vamos a decir ahora es que es un espacio euclídeo. Espacios euclidianos. Entonces, si yo los pusiera con esta teoría a calcularle distancias a diferentes vectores, no lo podemos hacer.
¿Por qué no lo puedo hacer? Porque, bueno, ya uno tiene como algunas cosas en la cabeza y sabe cómo hacerlo con el álgebra normal que uno aplica en física, digamos. Pero esta es una álgebra más abstracta y abarca, está muy generalizada. Entonces, la cuestión es que no tenemos un método, a pesar de que la distancia la podemos calcular con la norma y la norma con el producto interno, no sabemos cómo sacar el producto interno. No hemos dicho qué hay que hacerle a X y a Y para poder sacar el producto interno. Y aquí estos son flechitas, porque son vectores, perdón. Entonces, el problema principal que tenemos hasta este momento es que no sabemos cómo calcular el producto interno. Si supiéramos cómo calcular el producto interno, podemos calcular todo lo demás con estas definiciones. Entonces, en el espacio euclidiano, el producto interno se calcula de una manera muy particular. Vamos a poner eso en un espacio euclidiano. El producto interno que se utiliza siempre es el producto punto. El producto punto es una operación que ya está definida y la vamos a copiar. Entonces, el producto punto entre dos vectores, x vector y y vector, es igual a x punto y. Ese es el producto punto. Y se calcula haciendo, si yo tengo definido que x son todos los elementos, siempre me falta campo, entonces x1, x2, punto, 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 xn, y quiero multiplicarlo con producto punto. Este es x vector. Y y vector es uno parecido. En general y por notación, aquí en el curso, los vectores son verticales. Entonces son una sola columna, así. Y yo quiero hacerle el producto punto. Entonces lo que tengo que hacer es tomar a x, calcularle el conjugado y la traspuesta. Y multiplicarlo por y. Vean que aquí ya no puse el punto. Esta es la operación producto entre vectores. Y entonces el producto punto es una función que necesita aplicar primero la conjugación al primer elemento, aplicarle la traspuesta y luego operarlo con y. Obviamente estos son vectores, ¿verdad? Es que en la anotación del libro no están, lo que tienen es una rayita por debajo también, pero todas las letras que están en negrita son vectores. Aquí es que usamos las flechas. Ok, entonces esto va a ser equivalente entonces a tomar el conjugado de todos estos elementos y transponerlos. Entonces es x1 conjugado, x2 conjugado, x3 conjugado, etcétera, 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 hasta xn conjugado, multiplicado por, entonces, los vectores tienen que tener la misma dimensión, ¿verdad? y2, y3 hasta yn. Y ese producto, ¿qué me va a dar? Me va a dar x1 conjugado por y1, x2 conjugado por y2, x3 conjugado por y3. Entonces, esto me va a dar, bueno, pongámoslo aquí, x1 conjugado, y1, más x2 conjugado, y2, más x3 conjugado, y3. Observen que estos son escalares, ya no son vectores, porque los vectores eran las componentes. Bueno, estaban formados por componentes. Las componentes pertenecían a F. Ahora lo que tengo después de desarrollar el producto es una suma de todas estas componentes. Entonces todo esto pertenece a al conjunto F que habíamos definido.
Entonces, el espacio euclidiano, esta es la forma de hacer los productos. Y para poder escribirlo en notación de sumatoria, vamos a poner que sería la sumatoria desde n igual 1 hasta, vamos a ver cómo lo ponemos aquí, desde igual 1 hasta n. De xy conjugado por y. Entonces, esta es la forma de desarrollar ese producto punto. Y esa es la forma en la que vamos a calcular. Entonces, ahora sí, si tenemos dos vectores cualquiera con esta fórmula, vamos a sacarle el producto punto. Y ya habiendo sacado el producto punto, vamos a sacar la magnitud y todo lo demás, ¿verdad? Entonces, de esta manera, las demás operaciones se definen con base en el producto punto. Esto de aquí es que no es exactamente igual porque ya aquí le puse una transpuesta, ¿verdad? Entonces sean x, y. Yo tengo que hacer la operación de multiplicar si me da esto de la derecha. Ok. Entonces las demás operaciones se definen con base en el producto punto. Y entonces, en un espacio euclidiano, la forma de sacar el producto punto es esta. Bueno, la forma de sacar el producto interno es con esta definición. Hay espacios que no son euclidianos, pero para nosotros estos son los que nos interesan. El espacio euclidiano es el que tradicionalmente se ve en 3 dimensiones, ¿verdad? Que tiene x, y, z. Pero se generalizan para espacios de n dimensiones. Entonces, el espacio de 3 dimensiones puede ser un espacio euclidiano si cumple con todas estas operaciones que estamos haciendo, pero también pueden ser espacios de 2, de 3, de 4, 5 dimensiones y de n dimensiones, y n puede ser cualquier cosa. Entonces, de ahí también vamos a generalizar más adelante. Por ahora, digamos, la primera interpretación fue esta, la del espacio tridimensional con coordenadas, con vectores unitarios ortogonales. Ok, entonces las demás operaciones son, están en la página 114 y esto sí es muy importante, eso yo lo tengo encerrado en un rectangulito. Entonces la página es la 114 y lo que dice es que la norma de un vector X es igual a la raíz cuadrada, vamos a poner los resultados nada más, de esta suma, desde i igual 1 hasta n de xy al cuadrado. Entonces ven que la norma es lo que nosotros sacamos comúnmente cuando tenemos la suma de cada una de las componentes al cuadrado, ¿verdad? Si tenemos un vector que tiene ciertas componentes, la norma es la raíz de la suma de sus componentes al cuadrado. Y cuando pasemos a funciones estas las vamos a repetir. Entonces son importantes tenerlas aquí en mente porque después de aquí vamos a saltar a Fourier. Ok, entonces esto que está aquí vamos a ver, es que para llegar al teorema de Pitágoras se parece al teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras lo que dice es, bueno, en su forma básica, que si yo tengo que sacarle la norma a este, lo que voy a hacer es, ¿verdad? Que tengo un triángulo.
Y entonces, si este es A y este es B y este es C, entonces C cuadrado es igual a A cuadrado más B cuadrado. Y entonces C sería la raíz de A cuadrado más B cuadrado, donde A y B son las componentes, ¿verdad? Y yo lo que estoy haciendo es sacando C. Bueno, en realidad es la norma de C, porque es lo que me interesa, la magnitud de ese vector, ¿verdad? Si lo ponemos en términos de vectores, entonces C es un vector y es igual a la raíz de la magnitud de sus componentes al cuadrado. Y es el teorema de Pitágoras en 2 dimensiones. Esto sirve en n dimensiones, porque entonces si tenemos un vector que tiene un montón de dimensiones, podemos sacarle la norma sumando todas las componentes del cuadrado. Entonces sirve para vectores de 3 dimensiones, 4 dimensiones, etc. Y están definidas con base en el producto punto. No lo derivamos, pero por aquí, ¿se acuerdan que esto era la raíz del producto punto consigo mismo? Entonces lo que pasa es que este xy con este y al final es xy conjugado por xy y eso es xy cuadrado, la magnitud del cuadrado, ¿verdad? Un número conjugado multiplicado por sí mismo sin conjugar es la magnitud del cuadrado. ¿Se acuerdan de eso en los números complejos? Eso entra en este examen, ¿verdad? Eh, x por x conjugado es igual a la magnitud al cuadrado. Entonces, eso lo habíamos visto y es lo que se usa para derivar esta operación. Entonces, ay, no sé dónde ponerlo. Órale. Ok. Luego, entonces, la norma ya está, el producto interno ya está y nos falta la métrica o la distancia. Y la distancia, hay muchas distancias, entonces la distancia euclidiana se calcula como la distancia entre x vector y y vector como la magnitud de x menos y, que son vectores. Bueno, la norma es, no la magnitud. Y esto es la raíz de la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de xy menos y cuadrado. Por definición, porque entonces primero hay que restar cada una de sus componentes. Recordamos que habíamos definido la suma como operar cada una de sus componentes por separado. Entonces, x más y era x1 más y1, x2 más y2, x3 más y3. Entonces la resta también, se restan todas sus componentes en todos los y se elevan al cuadrado las magnitudes y se le saca raíz. Entonces esa sería la distancia. Ya tenemos, la norma y la distancia son diferentes en el sentido de que la norma es la norma de un vector y la distancia es la distancia entre dos vectores diferentes, ¿verdad? La norma solo acepta un argumento, la distancia acepta dos argumentos, que es la diferencia, pero se parecen. Ok, y entonces esas tres operaciones, la norma, la distancia y el producto punto, son las que usamos en los espacios euclidianos. Aquí ya están cómo calcularlas, ¿verdad? Entonces, todo lo que vimos antes, esta primera parte, no tiene detalles de cómo calcular el producto interno. El producto interno es válido solo en estos espacios euclidianos que estamos llamando, que los vamos a seguir usando de aquí en adelante. Y son espacios de n dimensiones. Ok, entonces, para ver algo que no sea tan abstracto, es que todo esto es súper abstracto, vamos a poner un ejemplo. Y entonces vamos a poner aquí el 3.2. Ejemplo 3.2. Lo que dice es que si se tiene un vector que está hecho, es x
y está hecho con componentes, entonces es coseno de alfa, seno de alfa. Transpuesto quiere decir que esto es vertical, ¿verdad? Nada más que por cuestiones de espacio ahí en el texto se puso horizontal y se le pone la transpuesta. Pero todos los vectores dijimos que iban a ser columnas. Entonces, ese vector en un espacio euclidiano bidimensional lo que dice es, encuentre otro vector de magnitud 1 que sea ortogonal y demuestre que su producto interno es cero. Entonces, este ejemplo está hecho de manera gráfica y aquí vamos a hacer lo mismo. Yo sé que solo estoy copiando, pero cuando uno copia y escucha, y no sé, creo que uno va aprendiendo también. Entonces, la idea es la siguiente. Yo tengo un vector y está hecho por una parte que es la primera componente y otra que es la segunda componente. Dijimos que los vectores son ordenados. Entonces, si yo tengo que esta es bueno, los vectores generadores, digamos que, bueno, dijimos que es un espacio euclidiano bidimensional. Los espacios euclidianos tienen que ser ortogonales y ortonormales. Eso está puesto, ¿en dónde? El espacio euclidiano es un caso particular del espacio de Hilbert. Y los de Hilbert son los que tienen todas las propiedades anteriores. Tiene que haber una parte donde diga que estos espacios son, tienen vectores generadores ortogonales y de magnitud 1. Entonces, lo que dice es que este vector está escrito por un alfa. No sabemos cuánto es alfa, pero entonces dice que alfa está por aquí, puede ser cualquier valor. Y tiene una parte cosenoidal y una parte senoidal, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos las componentes. Y entonces tenemos que aquí está el coseno de alfa y aquí está el seno de alfa, que serían las componentes de ese vector. Lo que dice es que busque otro vector que tenga magnitud 1, que sea ortogonal y que su producto interno sea 0. Entonces, sabemos que este vector tiene magnitud 1 porque tenemos una identidad, ¿verdad? Sabemos que 1 es igual a más cos, en realidad voy a ponerle así, sin cuadrado alfa más cos cuadrado alfa, ¿verdad? Entonces este vector es unitario y lo que necesito es encontrar otro. Entonces la cuestión es que yo sé que el nuevo vector tiene que ser ortogonal. Entonces se hace gráficamente y así está hecho en el libro. Entonces aquí tenemos que ponerle la otra parte al eje. Son 4, ¿cómo se llama? 4 cuadrantes, pero el vector está aquí en el primero. Entonces este otro vamos a ponerlo y entonces vamos a hacer una línea. Esta me quedó demasiado recta a la parte de lo que ya hice. Y eso tiene que ser un ángulo recto. Entonces, obviamente aquí no puedo dibujarlo exactamente, pero yo sé que este tiene que ser un ángulo de 90 grados. Este es un ángulo recto para que esos vectores sean ortogonales. Entonces, lo que necesito es calcularle sus componentes. Y entonces puede que quede más arriba o puede que quede más abajo. Lo que sí sabemos es que si aquí está alfa más este pedacito son 90 y entonces este otro al tener esta particularidad, ¿verdad? Por los ángulos y todo lo demás, me va a decir que esto de aquí es alfa, ¿verdad? Porque solo está girado 90 grados, estoy pasándome de cuadrante. Y entonces este pedacito de aquí y este pedacito de acá son las componentes. Ahora,
la componente, si esto de aquí es alfa, tengo que darle como la vuelta, ¿verdad? Y entonces yo sé que aquí va a estar el coseno de alfa y este es el seno de alfa. Solo que esto está en la parte negativa del eje, entonces le pongo aquí un menos. ¿De acuerdo? Y entonces esas serían las componentes de este nuevo vector, porque obviamente estoy en el sistema coordenado original. Y en el sistema coordenado original, no importa que yo le dé vuelta para hacer la geometría, pero en el sistema coordenado original, el vector, vamos a ver, este es X. A este yo le voy a llevar Y, ¿verdad? Y entonces Y sería igual a la parte, no puedo decir real e imaginaria porque esto es un sistema coordenado, pero la componente entonces en X, siempre pongo seno y seno con I, con ustedes como lo saben en español o en inglés, seno de alfa y la parte de la componente vertical sería coseno de alfa. Y entonces, sabiendo que el vector original era el que está arriba en el enunciado y que este es el y que encontramos gráficamente, vamos a demostrar que estos vectores son ortogonales. Entonces, coseno de alfa, seno de alfa. Obviamente, transpuestos por la notación. Ok, para demostrar que son ortogonales, el producto punto tiene que ser 0. Entonces, si son ortogonales, su producto punto es 0. Y bueno, ahí podemos seguir y calcular el ángulo, ¿verdad? Pero si el producto punto es 0, el ángulo es 90 por la propiedad que vemos aquí arriba. Esta. Ok, entonces, lo que vamos a hacer es el producto punto de estos dos vectores. El producto punto lo teníamos aquí arriba. Es la suma de sus componentes con el conjugado de X. Solo que aquí, bueno, todo es real, ¿verdad? Entonces no hay que invertirle nada. Entonces, lo que dice es que el producto lo vamos a hacer. Bueno, es que aquí tienen nombres diferentes. Vamos a hacer el producto interno de X con Y. Da igual el orden, ¿verdad? No debería importar, porque lo que nos va a dar es, si son ortogonales, debería dar 0. Creo que no me va a caber, entonces, acá. Y entonces, por la definición, tengo que tomar la variable X, hacerle la transpuesta y conjugarla. Entonces, este me queda horizontal. Y entonces queda coseno de alfa, seno de alfa, ya está horizontal. Tengo que conjugarlo, lo que pasa es que todos son reales. El coseno de alfa es real porque el ángulo es ahí un ángulo, ¿verdad? Y esto lo multiplico por menos seno y coseno. Entonces, el resultado sería menos el primero por el segundo para no cambiarle el orden por seno de alfa, más y el segundo por el primero, seno de alfa, coseno de alfa. Entonces son iguales y esto suma 0. Entonces con esto, bueno, voy a dejarlo así porque se confunde, como ya les había hecho, con el elemento con vacío. Ok, entonces con la demostración ya sabemos que el producto punto de estos dos vectores es 0 y por lo tanto el ángulo es 90 porque si lo despejamos aquí, que ya lo hicimos, si el producto interno es 0, el coseno de ese ángulo es 0 y entonces el ángulo es 90. Listo. Ok, entonces, como son muchas definiciones y por aquí en el libro cuando uno va leyendo se encuentra las cosas,
dice que hay bases ortonormales canónicas. Base ortonormal canónica. Son más definiciones. Entonces, una base, dijimos que en un sistema euclidiano, ah, que es el que tiene las operaciones de todas estas, pero no importa en qué sistema esté, la base es el grupo, el conjunto de vectores mínimos que son linealmente independientes entre sí que me permiten generar el espacio vectorial, el espacio lineal. Ortonormal significa que esa base tiene vectores perpendiculares y que todos tienen magnitud 1. Y canónica dice que una base canónica es la que está hecha por los vectores ¿cómo lo explico? Por los vectores sería, vamos a ponerles el conjunto de U1, U2. Aquí es que lo estoy poniendo como matriz, pero en realidad son U1, U2, U3, UN, donde U1 es 1, 0, 0, 0. U2 es 0, 1, 0, hasta 0. U3 tiene el 1 en la tercera posición. Entonces, cada una de las componentes aparece solo una vez y es unitaria, ¿verdad? Y por lo tanto es ortogonal. Ya faltan las comas. Ok, eso es una base canónica. Es cuando cada uno de los vectores unitarios, bueno, es unitario porque tiene magnitud 1 y está escrito por un conjunto de vectores que tienen alguno en una posición que se va desplazando. Eso es básicamente. Ok, entonces, vamos a ver. No me queda mucho, solo voy a ver un par de cositas más. Pero esto sirve de introducción a, vamos a ver, de Fourier mañana. Entonces, vamos a expresar que un vector, voy a poner aquí introducción a espacios, o vamos a poner espacios funcionales. Entonces, la cuestión es que ya hablamos de espacios de vectores y dijimos que vamos a tener grupos de vectores, conjuntos de vectores que todos tienen propiedades, operaciones dentro de ellos. Para que sea un espacio lineal tiene que tener producto y suma, producto escalar, suma vectorial. Y entonces ya habíamos dicho que dos funciones yo las puedo sumar. F de t más g de t. Uso t porque después vamos a usar esa variable para muchas cosas. O a por f de t, ¿verdad? Entonces tengo producto escalar y tengo suma de funciones. Y entonces lo que necesito es ver cómo hago para definir estas funciones. Entonces, resulta que un vector de 3 dimensiones, por ejemplo, el vector, no sé, 2, 0, 3. Ese vector yo lo puedo dibujar en el espacio, ¿verdad? Y entonces me define un punto en el espacio
3D, que eso es un espacio, dijimos, euclidiano porque cumple un montón de cosas. Entonces yo puedo poner aquí el dibujo. Y entonces vamos a, como es ordenado, tenemos, claro, no me va a quedar escala 2 en este, 0 en el otro y en Z tiene 3. Más o menos por aquí. Es un vector que está pegadito a la pared del fondo, ¿verdad? Sería este vector y no tiene más en la otra dimensión. Entonces la cuestión es que yo lo puedo, se puede expresar como una suma de coeficientes. Y entonces lo que vamos a hacer es que vamos a ponerle, ya lo habíamos puesto antes, aquí, que el vector es igual a una suma de los coeficientes por sus vectores unitarios. Entonces, desde i igual a 1 hasta n de cada coeficiente por un vector unitario. Y este es un vector unitario, por eso tiene un techito. Esto quiere decir que el vector que yo dibujé, este x, que es este mismo, que tiene esta notación, 203, tiene esa notación porque es ordenado y porque ya habíamos dicho que se puede expresar en términos de sus componentes. Todo bien ahí, ¿verdad? Entonces resulta que esta sumatoria tiene 3 elementos, ¿verdad? 1, 2 y 3. Y entonces tengo a 2 por i, más 0 por j, más 3 por k. Ahora, yo puedo expresar eso como una función x de t, donde esa función vaya en términos de un parámetro t, y entonces si t vale 1, esta función me da 2. Si t vale 2, esta función me da 0. Y si t vale 3, esta función me da 3. Digamos que es una función que me genera todos los coeficientes. Entonces aquí tengo este y este. Este es el 3. Entonces, los coeficientes se pueden generar como una función f de t. Ahora, la cuestión es que t se parece mucho a n, ¿verdad? Porque n era 1, n es 2 y n es 3 y ya tengo a mi vector. La cuestión es que para funciones de variable real, yo puedo tener cualquier valor de t, ¿verdad? Porque yo tengo una función f de x, un x perteneciente a los reales, y entonces f de x es igual a y, donde y pertenece a los reales y es una función de valor real, variable real. Puedo hacer lo mismo con los complejos, puedo tener funciones complejas de variables complejas y eso es lo que representaban los mapeos. Entonces, de esta forma, un vector yo lo puedo representar por esta sumatoria. Y habíamos hablado de que llamábamos vector a esta estructura, pero queremos ampliarlo para hablar de funciones. Entonces, aquí pasé de x vector a un x de t. Entonces, la cuestión es que este 1, 2 y 3 son equivalentes a las dimensiones que yo tenía para este vector. Pero yo puedo
decir que quiero un vector con infinitas dimensiones. Entonces, un vector con infinitas dimensiones me daría algo como esto. Aquí voy a dibujar uno más grande. Y entonces ponemos que esto es f de t. X de t, habíamos dicho. Y esto es t. Y entonces aquí tenemos diferentes números. La cuestión es que queremos que t sea continuo. Entonces esto yo lo voy a enumerar, pero lo voy a 1, 2, 3, 4. Voy a poner aquí el 1, 2, 3, 4, 5, etcétera. Y entonces ya sé que si X era un vector de 3 dimensiones, yo iba a tener entonces el 2, el 0 y el 3. Y ese era el vector de 3 dimensiones. Entonces yo puedo hacer un vector que tenga más dimensiones, la 4 y la 5. Y puedo tratar de partir el término de dimensión, porque al final dijimos que las dimensiones eran enteras, pero prácticamente yo podría tratar de hacer un continuo. Porque de todas maneras, si son infinitas, yo tiro una recta con infinitas y la comprimo. Entonces lo que voy a tener es una secuencia, una sucesión. Una sucesión es finita, una serie es infinita. Entonces aquí lo que va a suceder es que, bueno, yo puedo empezar a poner aquí puntos de relleno en cada una de esas partes que quedaron ahí intermedias y va a terminar con una función matemática, que puede ser un seno, un coseno, lo que sea, ¿verdad? Y entonces es una función normal, x de t con respecto a t, pero está hecha a punta de componentes de vector y vectores unitarios. Entonces, esta de aquí arriba es la representación de un vector en 3 dimensiones cuando tenemos i entero. Entonces, con esta nueva representación, ahora nos vamos a pasar, voy a ponerles los números de las ecuaciones para que los tengan aquí en cuenta. Esta es la ecuación 3.7. Ahora vamos a hacer una muy parecida, pero con la variable continua. Y esa ecuación es la ecuación que está en la 3.12. Y entonces la ecuación 3.12 se parece, pero es diferente. Lo que dice es que una... No, un segundo. Que la hice. Es que son muchas ecuaciones. Ya voy. Qué raro. No, no tengo ecuación para esto. Pero la cuestión es que tengo que tomar esta misma y en lugar de hacer una suma con componentes discretos, lo que tengo que hacer es barrer desde aquí hasta acá y hasta infinito, ¿verdad? En un continuo. Entonces de aquí una sumatoria después la puedo representar como una integral. Entonces lo que dice, vamos a ver, aquí me interesa leer lo de la página 119. En esta página dice que un vector x
se puede representar. Esto ya lo vimos arriba. En componentes de una base. Que la base es el número mínimo de vectores generadores. La base es U. Y las componentes se calculan con una función. Entonces, la función es que de X va a pasar de 1, 2, 3, etcétera, de números enteros a un valor en F, ¿verdad? Porque el eje vertical de esto está en F porque los componentes de los vectores tenían F, ¿verdad? Estaban en F. Estos CI son parte de F. Entonces, esto es una notación, o lo que quiere decir es que cualquier vector yo lo puedo descomponer en componentes siguiendo n enteros. Entonces, 1, 2, 3 hasta n. Y entonces eso es lo que me da, lo que quiere decir es que yo tengo una función. Y ahora, si reemplazo este n que es lo que viene aquí más adelante, extendiendo esta idea, es posible representar vectores como un número infinito de dimensiones. Entonces, para entender esto del número infinito de dimensiones, yo lo que necesito es, vamos a ver, yo tengo una función x de n. X de n la puedo evaluar en 1 y me da esto, la puedo evaluar en 2, me da esto, en 3 me da esto, en 4 me da esto, en 5 me da esto. Ahora, si yo pongo una variable continua, esa variable continua va a mantener los mismos valores en todos estos, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, etcétera. Entonces, todos los coeficientes de ese vector me van a calzar. Pero esa función continua tiene puntos intermedios. De ahí es de donde viene que necesito, de alguna manera, dimensiones infinitas. Es difícil de entender, pero lo que estoy haciendo es solo un cambio de una variable discreta, que era la cantidad de dimensiones, a una variable continua. Entonces, si, esta es una función x de n. Ya, ok. Ahora, si se utiliza una función continua, yo tengo x de t. Y yo sé que t puede variar en cualquier rango. Entonces, es que por notación, ¿verdad? La variable independiente aquí es entera. Y esto nos da valores continuos en el eje vertical. Con x de t yo tengo una variable continua que puede ser en f y valores continuos verticales, ¿verdad? Creo que eso es lo que queríamos poner aquí. Así, ¿se entiende, verdad? Entonces, cambiar una función discreta por una función continua es simplemente hacer infinito el número de dimensiones. Y si nos devolvemos al vector, eso significa que en un espacio que aquí no puedo dibujar porque necesita infinitas dimensiones, pero ese punto representa una función. Y eso quiere decir que esa función yo la puedo descomponer en un número infinito de coeficientes. Esa es una forma elegante de decirlo. Entonces, una función x de t se descompone
en un número infinito de coeficientes multiplicados por sus vectores unitarios generadores o por los vectores de la base. Y a eso vamos, porque esos vectores de la base, lo que hay que hacer es escoger esa base con funciones que sean ortogonales, y por eso es que escogemos los cosenos para las series de Fourier. Entonces, esta es la clave para entender Fourier. Y lo que dice es prácticamente que cualquier función yo la puedo expresar en términos de vectores con dimensiones infinitas. Ahora, para funciones, vamos a tener operaciones en espacios funcionales, que son espacios vectoriales, pero que están hechos con funciones, que una función no es otra cosa que un vector con dimensiones infinitas. Vamos a poner eso. Una función es un vector con dimensiones infinitas. Obviamente las funciones tienen que tener propiedades, y para hacer series de Fourier tienen que ser periódicas y otro montón de cosas, pero todavía nos falta curso. Entonces, ok. Aquí lo que vamos a hacer es terminar esta introducción, y entonces vamos a decir que el producto interno de x, y como función va a ser igual a la suma de y igual a n1 hasta n2 de x conjugado de y de y. Esto era cuando las variables son discretas, o cuando tenemos un número finito de dimensiones, porque ven que y es entero, va de 1 en 1 hasta llegar al n2. Ahora ponemos n2, ¿por qué ponemos n2? Siempre ha sido infinito. Esto es porque en muchos sistemas físicos, electrónicos, o lo que ustedes necesiten computacionales, yo no puedo hacer una suma infinita, porque el procesador se quedaría ahí dándole infinitas veces, ¿verdad? Y además tengo una capacidad limitada en los registros, etcétera. Entonces, muchas veces tengo que definir un n hasta el que corto la suma y lo dejo hasta ahí. Entonces, eso también depende de cuánta precisión necesite, y entonces tenemos que hacer sumas hasta tener la precisión correspondiente, y ya ahí paramos la suma. Pero entonces, esta sería siempre el producto interno de dos funciones. Lo que dice es que n1 y n2 pueden ser finitos, o también puede ser infinitos, como lo que estábamos conversando. Entonces, de manera general, para funciones continuas, porque esa de arriba vas a hacer un montón de pedacitos, lo que vamos a poner es que el producto interno de dos funciones, de hecho esta de aquí es para vectores con n dimensiones, y de hecho deberíamos ponerlo, para ponerlo simplificado, yo puedo poner desde i igual 1 hasta n. Y eso es lo que hemos estado haciendo, ¿verdad? Todas son las funciones de xy y las funciones de y, donde estas de aquí me van a dar todos los coeficientes y todos los vectores unitarios.
Ahora, si tengo dos funciones que son continuas, que son vectores de dimensiones infinitas, vamos a cambiar esta de aquí y vamos a hacer una integral de x conjugado de t por y de t, y esto hay que ponerle un diferencial, porque al cambiar la sumatoria por una integral, lo que estamos haciendo es que estamos, bueno, sumando todos esos pequeñitos diferenciales, y entonces hay que multiplicarlo por el diferencial para que la suma me dé consistente, ¿verdad? Si no le pongo el dt, esto tiende a infinito, ¿verdad? Entonces el diferencial es por la operación de integral. Y lo que estoy haciendo es integrando lo mismo que tenía antes, pero en puros pedacitos. Ah, y dos funciones son ortogonales si este producto interno es cero. Esto es importante. Segundo. Esto es importante porque ya habíamos hablado de funciones ortogonales cuando vimos el tema de derivadas. Ustedes se acuerdan de las ecuaciones de Cauchy-Riemann, y las ecuaciones de Cauchy-Riemann permitían saber si una función era analítica porque las componentes eran armónicas, y hablábamos de funciones ortogonales también. Las funciones ortogonales satisfacen las ecuaciones de Cauchy-Riemann, ¿verdad? Tienen las derivadas cruzadas. Entonces, esta es otra forma de probar que dos funciones diferentes sean ortogonales. Hacemos la integral de una función conjugada por la otra desde A hasta B, y obtenemos que si el producto interno es cero, porque ese es el producto interno, las funciones serían ortogonales entre sí. Funciones ortogonales es muy importante porque necesitamos vectores unitarios ortogonales entre sí para hacer un espacio vectorial. Para hacer un espacio funcional necesitamos funciones que sean ortogonales entre sí, y la forma de probar que sean ortogonales es esta. Entonces, en las otras clases vamos a utilizar esto para verificar que los cosenos sean ortogonales. Ya casi termino, solo quiero terminar de definir las operaciones de estos espacios de funciones. Y entonces viene que la norma de una función la vamos a calcular como la norma de x de t, recordando que todos son vectores, nada más que ahora tiene dimensiones infinitas, y entonces es la raíz de x de t por sí misma, la raíz del producto interno consigo mismo. Eso era por la definición que teníamos en las otras páginas. Entonces, el producto interno es esta que está aquí arriba, y sería x conjugado de t por x sin conjugar. Y entonces sería la raíz de la integral desde a hasta b de x conjugado por x sin conjugar, que no es otra cosa que x de t cuadrado de t. ¿A qué se les parece esto? Eso se parece a el valor de RMS de una función. Tiene sentido. Si es que ya lo vieron en CA, entonces el valor de RMS de una función es la raíz de la, bueno, le falta obviamente uno sobre el periodo, etcétera, pero se parece. Le falta el periodo de los límites de integración y otras cosillas, pero bueno, la norma vamos a definirla así. Y me falta el ángulo entre dos funciones. Y el ángulo entre dos funciones sería coseno del ángulo entre x de t y y de t
Le puse este cierra este, está bien. Es igual al producto interno. Todo esto es lo mismo, nada más que definido ahora para funciones. Producto interno de esas dos funciones entre el producto de sus normas. Y entonces, x de t y de t, y esto permite calcular ángulos entre funciones cualquiera. A final de cuentas, sí hay que definirle un intervalo, ¿verdad? Una función t es una variable que es infinita, ¿verdad? Y es continua y tiene infinitos puntos, entonces sí hay que definir un intervalo, eso lo vemos después. Pero el numerador y el denominador de esta última ecuación llevan integrales, entonces son números reales otra vez, ¿verdad? Y entonces la parte de la derecha siempre va a ser real. Luego hay un teorema por ahí que me lo brinqué, que es la desigualdad, creo que de Cauchy-Schwarz, que lo que dice es que la parte de abajo siempre va a ser, ¿cómo es? Mayor que la parte de arriba, y entonces esto siempre va a estar entre -1 y 1, y entonces el coseno siempre va a estar definido. Entonces siempre entre dos funciones cualesquiera podemos calcular un ángulo. Ok, y entonces con esto llegamos a la página 120, que eso también hay que encerrarlo en un cuadrito. Son las primeras 3 ecuaciones de esa página, que son muy importantes porque permiten calcular utilizando las mismas operaciones vectoriales, porque vean que lo que hicimos hoy, y por eso es tan importante esta clase, ya no tengo mucho más que decir, pero lo que hicimos hoy fue que definimos operaciones para espacios lineales, espacios vectoriales, con los vectores que ya conocíamos. Y entonces sabemos cómo hacer sumas, productos, calcular distancias, normas y productos punto o productos internos, que esos son para los espacios euclidianos, donde los vectores unitarios son ortogonales y son bases, y dijimos base canónica, porque está hecha por los vectores todos desplazados, ¿verdad? O esa cadena. Y con esas operaciones vectoriales expandimos el concepto de vector. Entonces, un vector tiene n dimensiones. Una función, ¿verdad? Un vector de 3 dimensiones lo podemos expresar con una función que me dé evaluada en 1, en 2 y en 3 estos coeficientes. Entonces, esta función x de hecho a esta deberíamos ponerle x de n, ¿verdad? Solo que t lo vamos a manejar como la variable que vamos a seguir utilizando de aquí en adelante. Entonces, x de t, si t vale 1, 2 y 3, me devuelve los coeficientes de esta suma. Esta sumatoria, que es la 3.7, es esencialmente Fourier. Y entonces tengo 1, 2 y 3, que son los coeficientes de ese vector. Este es un vector 3D. Ahora, si aumento las dimensiones, lo que puedo hacer es que este x de t es una función, como las funciones normales conocidas, como el coseno, el logaritmo, lo que sea, cualquier función que pase por todos estos puntos tiene infinitas dimensiones, porque entonces ya tengo que poder evaluarla en 1, en 2, en 3, pero también en fracciones, ¿verdad? Y entonces tengo una función que es continua y puedo descomponerla a partir del concepto de integrales, ¿verdad? Obviamente, en la suma de todos los pedacitos, etcétera. Entonces, una función la represento, eso es lo que venía aquí en la de 119, la represento con componentes de una base. Bueno, esto es para un vector, lo primero. Un vector son componentes de una base y las componentes calculadas con una función, donde la función es de variable entera y devuelve valores reales o complejos. Las funciones continuas entonces tienen variable continua y devuelven una variable continua. Y tenemos que descomponerla en un número infinito de coeficientes multiplicado por vectores de la base, que esos vectores no van a ser vectores, van a ser otras funciones, porque es un espacio de funciones. Dijimos que el espacio vectorial tiene vectores adentro, el espacio funcional tiene funciones adentro, entonces por eso aquí esto está entre comillas, son funciones, porque es un espacio funcional. Voy a ponerlo aquí. Ok, y entonces las operaciones de funciones en espacios funcionales es que entre dos funciones puedo calcular su producto interno, la norma de una función y el ángulo entre dos funciones diferentes. Y eso es todo por hoy. Entonces,
Bueno, quedamos hasta aquí. Ya estamos cansados. Es mucha teoría, es muy abstracto, pero así es este curso. Entonces, gracias por ponerme atención y nos vemos mañana. Profe, prueba ya. Muchas Gracias. gracias. Pura vida. Bueno, profe, gracias. Mañana. Bueno, Hasta luego. nos hablamos.